Buen día para todos. Seguimos en el capítulo 15 para Shatre. A final de 7 años harás una remisión. Y este es el asunto de la remisión. Todo acreedor deberá remitir su poder de cobro sobre lo que ha prestado a su prójimo. No acosará a su prójimo ni a su hermano, ya que él ha proclamado la remisión para el Eterno. Ken, dice aquí, a final de los 7 años se podría pensar que el versículo habla de 7 años para cada préstamo. A fin de descartar esta hipótesis, la Torá declara se acerca el séptimo año, el año de remisión de deudas. Pero si dices que son 7 años para cada préstamo, para el préstamo hecho por cada individuo, ¿de qué modo se podría decir que el séptimo año se acerca? ¿Sí? La expresión se acerca aplicada a años solo tiene sentido cuando se habla de un año general para todos, pero si se aplica a cada préstamo que en particular no hay un año que se acerque más que otro, ya que todos tienen 7 años de plazo. Por consiguiente, aquí la Torá se refiere a los 7 años que son contados según el ciclo de años de la Shemitah. Todo acreedor deberá remitir su poder, dice aquí. Esta frase significa se remitirá el poder de cobro de todo acreedor. Y así mismo más adelante el versículo dice remitirás tu poder. El verbo shamot es un infinitivo absoluto. Como tal, no está conjugado y expresa una acción continua no delimitada, aunque en sentido estricto no es un imperativo. Entonces lo traducimos como si lo fuera, deberá remitir. Ken, y también Yadó, literalmente significa su mano. Aquí lo traducimos como su poder, porque aquí mano se refiere al poder que un acreedor tiene sobre el deudor. Podrás presionar a un gentil, pero sobre lo que tienes con tu prójimo remitirás tu poder de cobro. Dice, este es un precepto positivo. Rashi trae que es un precepto positivo con respecto a la obligación, si es un precepto o no es un precepto, hay que hacer. Ahí está el Rambam, Ibn Ezra, de lo que dicen cada uno. Ese tiene que ver con el pan alágico, no nos meteremos con eso ahorita. Dice aquí, pero sobre lo que tienes con tu prójimo remitirás tu poder de cobro, solo que no haya necesitado en ti, ya que ciertamente el Eterno te bendecirá en la tierra que el Eterno tu Dios te entrega como patrimonio para poseerla. Dice Rashi, pero más adelante la Torah dice, pues no cesará el indigente de medio de la tierra. En realidad no hay contradicción, pues cuando ustedes cumplen la voluntad del omnipresente, los indigentes estarán en otros pueblos, no en ti. Pero cuando ustedes no cumplen la voluntad del omnipresente, los indigentes estarán en ti. ¿Qué necesitado, dice Rashi, esta palabra designa a un individuo más pobre que el término pobre, evión? O sea que se refiere a un individuo que ansia cualquier cosa, pero solo si escucha diligentemente. Es el próximo versículo, pero solo si escucha diligentemente la voz del Eterno tu Dios, a fin de guardar para cumplir todo este mandamiento que yo te ordeno hoy, dice Rashi, será entonces que no habrá necesitado en ti. Escucha diligentemente. Si uno escucha un poco, se le hace escuchar mucho. Conforme te hablo, y dónde fue que habló, en el versículo bendito serás en la ciudad. Bendito será. Por el Eterno tu Dios te hará bendecido conforme te habló. Es lo que dice Rashi, en dónde fue que habló. Y prestarás a muchos pueblos, pero tú no pedirás prestado. Dominarás sobre muchos pueblos, pero ellos sobre ti no dominarán. Dice Rashi, prestarás cualquier oro que preste hacer un préstamo cuando es aplicado al que presta, es conjugado con el modo causativo. Por ejemplo, los verbos beilveta, que significa prestarás. Eh, prestará mucho a muchos pueblos. Se podría haber pensado que esta frase implica que pedirás prestado a este pueblo y luego prestarás a aquel otro pueblo, pero para descartar esta suposición el versículo enfatiza, pero tú no pedirás prestado.
Dominarás sobre muchos pueblos. Se podría haber pensado que aunque tú domines a muchos pueblos, otros pueblos también te dominarán a ti. Para descartar esta suposición, el versículo enfatiza, pero ellos sobre ti no dominarán. Seguimos, si hubiera un necesitado en ti, de entre uno de tus hermanos, en una de tus ciudades, en tu tierra, que el Eterno tu Dios te entregue, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano de tu hermano el necesitado. Dice Rashi, si hubiera necesitado en ti, el que tenga más necesidad tiene precedencia. Quiere decir, de todas maneras, hay también obviamente alajot que tienen que ver con la tzedakah, de que obviamente los primeros son tu familia, ellos son los primeros, después los más acercados. También si vas a hacer una tzedakah alrededor, los de tu ciudad, los que no es tu ciudad, obviamente ellos tienen precedencia, ¿sí? Tiene que saber la persona también a quién darle, cómo darle, si en verdad necesita, qué necesita, ¿sí? Aquí dice algo interesante porque dice, si hubiera un necesitado en ti, ¿sí? De entre uno de tus hermanos. Debería decir, si hubiera un necesitado, ¿sí? Hubiera un necesitado. No necesita decir en ti. En ti quiere decir como dentro de alguien, dentro de algo. En ti, dentro de ti. Dice el Orahaim Kadosh, y lo que quiere decir en ti quiere decir Pesivatja. Siva quiere decir, este, por tu causa. Eso es lo que quiere decir. Si hubiera un necesitado por tu causa. O en tu causa, por tu causa. ¿Por qué? Porque dice Abraham Kadosh que la persona, en verdad, y dice, y de entre uno de tus hermanos, para que sepas que no lo coloques como porque está necesitado, necesite plata, lo colocas como, es una persona de muy bajo rango. No, es de un alto rango. ¿Y por qué él necesita de ti? Porque esa persona necesita, él necesita, porque a veces a Kadosh por Hu le da el dinero a otra persona para que esa persona haga la mitzvah de dársela a él. O sea que a Kadosh Baruj Hu se la quita a él para dársela a otra persona, pero esa persona se la tiene que dar a él. No quiere decir de que en verdad te pertenecía a ti. Y eso es lo que dice aquí. Si hubiera necesitado por tu causa, de uno entre tus hermanos. Y aquí viene en tu ciudad, en tu tierra, que el Eterno, tu Dios te entregue, ¿sí? Primero entre tus hermanos, lo que dijimos, la familia. Después en tu ciudad, después en tu tierra. ¿Sí? Ese va el rango la persona tiene que darle en la alajá, lo más cercano, después lo poco menos cercano, la tierra, el Eterno te entrega. No endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano de tu hermano necesitado, dice Rashi. Uno de tu hermano, tu medio hermano, por parte de tu padre, tiene precedencia sobre tu medio hermano por parte de tu madre. En ese caso, la parte del padre tiene más fuerza. Tiene que, tu ciudad de los pobres, tu ciudad tiene precedencia sobre los pobres de otra ciudad. No endurecerás, hay personas que se afligen porque están en deuda sobre si dar o no dar. Es por ellos que la Torá dice no endurecerás. Por otra parte, hay personas que extienden la mano y la cierran. Es por ellos que la Torá dice ni cerrarás tu mano. De tu hermano necesitado, esto implica, si no le das, al final tú te convertirás en hermano del necesitado. Como hubiera bastado que la Torá dijera del necesitado, que enfatice que él es tu hermano, en cierto sentido, en cierto modo, implica que podría llegar a una situación en que efectivamente lo será. Otra de las cosas que dice Orahaim Kadosh, si hubiera un necesitado por tu causa, está hablando en alusión al Mesías, es un necesitado. Es un necesitado, es pobre. ¿Por qué? Como dice, como está escrito en Zacarías, de que es pobre y rojeva el jamor. O sea que y está montado en un burro. Ahí está Daniel, que dice que va a venir por los cielos, y ahí está Zacarías, que dice que va a venir en el burro. Todo depende de Israel. Si Israel se elevan espiritualmente, entonces llegará por el cielo, quiere decir que va a llegar con cabot, con honores, ¿sí? Pero si no, entonces va a venir como un pobre que no hace mitzvot, no hace nada, como un pobre que no tiene nada, y va a venir en un burro.
Y burro, el burro en hebreo se llama Homer, Hamor. Y Hamor viene de la palabra Homer, viene de la palabra material, de que están sumergidos en lo material. Por eso él va a venir en un burro precisamente. ¿Sí? Lo que quiere decir ahí alusión a eso. Depende de Israel, si hacen chubá, no hacen chubá, y depende de cómo se manejen, si están en lo alto o en lo bajo, todo depende. ¿Sí? Entonces, si hubiera necesitado es el Mesías, que está necesitado de entre tú, de entre uno de tus hermanos, quiere decir el más importante entre tus hermanos, en tu ciudad, en la tierra que el Eterno tu Dios te entregue. ¿Sí? ¿Y por qué es pobre? Está pobre porque sufre por si hacen pecados y todo lo demás, hasta que no hagan teshuvá, todo, no es tan fácil. Sino que ciertamente abrirás tu mano para él y ciertamente te le prestarás lo suficiente para sus necesidades, aquello de lo que él le carezca. Ciertamente abrirá tu mano, dice Rashi, incluso varias veces. Va a decir varias veces incluso que te dio y después dice, no, ahora se necesita para un pidyon nefesh. Pidyon nefesh quiere decir cuando roban a una persona y se necesita para rescatarlo. Se necesita ahora plata para rescatarlo, le das de nuevo. Necesita para esto, le das de nuevo también. Sino que ciertamente abrirás tu mano. En este caso el vocablo ki significa sino que. Ciertamente le prestarás si él no quiere que tú le des dinero de regalo, dáselo como préstamo. Lo suficiente para sus necesidades, pero no estás obligado a hacerlo rico, dice Rashi. Aquello de lo que él carezca, incluso si necesita un caballo para montar y un sirviente para que corra delante de él. Una vez que el versículo ya dijo que hay que regalarle o prestarle lo suficiente para sus necesidades, sería superfluo agregar que hay que darle aquello de lo que él carezca. Por ello, Rashi explica que la Torá agregó esta frase para implicar que las necesidades son definidas individualmente, porque si una persona, por ejemplo, era rico, él está acostumbrado a ir en un caballo y que, como dice aquí Rashi, de que el sirviente corra delante de él y todo eso lo tienes que dar a él, eso se lo tiene que dar. Pero si la persona era pobre, no, lo que él tenía como pobre o como medio, ¿sí? Para él, dice Rashi, esto se refiere a la mujer. Y así mismo la Torah dice literalmente, haré para él una ayuda puesta a él. ¿Sí? Quiere decir, la mujer. La mujer es la persona con la que el hombre se relacione, por decirlo así, es la que más es para él, de todos los demás. Por esta razón que el énfasis para él implica que hay que ayudarle incluso a hallar una mujer, una esposa. Cuídate no sea que haya algo inicuo en tu corazón para decir, se acerca el séptimo año, el año de remisión, y tu ojo se vuelva mezquino contra tu hermano el necesitado y no le des, pues entonces él invocará al Eterno para ti y habrá pecado en ti. Entonces él invocará al Eterno. Se pudo haber pensado que esto constituye un mandamiento. Para descartar esta suposición, el versículo declara acerca de una situación similar, para que no invoque contra ti. Es decir, que el pobre tiene la obligación de invocar a Dios contra los que no le ayudaron. Fíjate lo que es. ¿Cómo lo invoca? Le dice, fíjate, Dios no me ayudó, no me quieren ayudar, no esto, no sé qué más. Entonces, al hacer una cosa así, Hashem prácticamente, porque la persona a lo que ayuda al pobre es como ayudar al Creador, supuestamente, ¿qué? Como ayudar al Creador. Porque ¿cómo lo ayuda? Lo ayuda en el sentido de que cuando él le da lo que él necesita, él no le va a implorar a Dios. ¿Qué? No va a implorarle de quejas, ¿sí? De quejarse ante Dios, de por qué no tiene, porque le hace falta y todo lo demás. Esa es lo que tiene que ver. Y habrá pecado en ti, de cualquier modo, incluso si él no invoca, siendo así, porque el versículo dice que él invocará al Eterno contra ti, para implicar que es como si Dios dijera, yo me apresuro a castigar al que no ayude cuando alguien me invoca contra él, más de lo que haría si alguien no invoca. Ciertamente le darás y que tu corazón no sea mezquino cuando le des, ya que como resultado de esto el Eterno tu Dios te bendecirá en toda tu labor y en toda empresa de tu mano. Ciertamente le darás, dice aquí, incluso 100 veces. Esto implica entre él y tú.
Patuach tiftach, ciertamente abrirás. Sí, Patuach tiftach es lo que dice aquí también, de que ciertamente abrirás tu mano. Abrirás tu mano, ¿por qué? Porque dicen cuando la persona también nace, cuando la persona nace, ve los hijos, fíjate, los niños, cuando nacen con los puños cerrados. ¿Por qué? Porque todo lo quiere para él. Fíjate cómo son los niños. Los niños son, esto es mío, pelean porque, mire, me lo agarró y eso es mío. Ellos quieren todos para ellos. Y a la final la persona cuando se va, abre la mano. ¿Por qué? Porque no, a la final se quiso comer y pensó que todo el mundo era él y a la final no se va con nada. Entonces eso es lo que quiere decirte. Patuah tiftach. Acuérdate que cuando te vayas, te vas a ir con las manos abiertas. A la final no te vas a llevar nada. Aprovecha y abre la mano y dale al pobre. Acuérdate de lo que te espera. Es lo que quiere decirte también, junto con eso. Eh, y ya que como resultado de esto, incluso si dijiste que le darías, tomarás recompensa por lo que dijiste junto con la recompensa por el acto de ayudarle. Por eso, dice aquí, por eso esta frase significa causa de esto. Pues el necesitado no cesará del seno de la tierra, por eso yo te ordeno. O sea, por eso, como dice Rashi, a causa de esto, yo te ordeno, diciendo, te estoy dando un consejo para tu beneficio. Dice Rashi, ciertamente abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu necesitado en tu tierra. A tu hermano, a tu pobre, ¿a qué hermano? La respuesta es a tu pobre. A tu pobre dice aquí, esta está con una sola yud, por lo que significa un solo pobre. Pero la palabra eneja se refiere a dos pobres. Depende de lo que, a un pobre o dos pobres. Si es vendido a ti tu hermano hebreo, aquí ya vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con el esclavo hebreo y la esclava. Si es vendido a ti, dice por medio de otros. Este versículo, aquí está hablando de se vende por medio de otros, quiere decir, este versículo está hablando de un individuo que el tribunal vendió para pagar un robo. Él se robó y no tenía cómo pagar, lo venden como esclavo para que pague lo que robó. Mientras que está el otro que él se vende por sí mismo a ser esclavo porque no tiene dinero. Ellos tienen leyes diferentes. Sin embargo, la Torah ya dijo, si compras un siervo hebreo, ¿en dónde lo dijo? Lo dijo en el Parashat Mishpatim. Y ese versículo también habla del caso de uno que fue vendido por el tribunal para pagar un robo que cometió. En realidad, aquí la Torah repite este caso a causa de dos ideas nuevas que introduce aquí. Una de ellas es que aquí la Torah escribe, o una hebrea, lo que implica que una sierva hebrea también sale libre a los 6 años de servidumbre. Ahora bien, esto no quiere decir que el tribunal vendió a la sierva, ya que una mujer nunca es vendida para pagar por un robo que haya cometido, ya que literalmente se declara al respecto, será vendido por el robo de él, lo que implica pero ella no será vendida por el robo de ella. Por tanto, la sierva mencionada aquí es una menor cuyo padre vendió, y aquí la Torah te enseña que si ya pasaron 6 años, antes de que ella presente señales de pubertad, sale libre. Y además, aquí la Torah enuncia una una idea nueva, el precepto de le obsequiarás generosamente. Esas son las dos cosas. Le obsequiarás generosamente, dice esta expresión, implica un adorno que se lleva en un sitio alto y a la vista de todos, algo con lo que se pueda reconocer que la beneficiaste. Sí, si es vendido a ti, como dijimos, un hermano hebreo o una hebrea, te servirá durante 6 años, pero en el séptimo año la soltarás libre de ti, y cuando lo sueltes libre de ti, no la enviarás vacío. Le obsequiarás generosamente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar, de lo que el Eterno tu Dios te haya bendecido, le darás. Desde aquí, de tu rebaño, de tu era y tu lagar, se pudo haber pensado que solamente estas cosas mencionadas aquí debe regalarle. Para descartar esta suposición, el versículo enfatiza, de lo que el Eterno tu Dios te haya bendecido le darás, lo que implica, dale de todo lo que el Creador te haya bendecido. Entonces, ¿por qué razón fueron anunciadas estas dos cosas específicamente? Para enseñar que así como estas cosas son distintivas en el hecho de que entran dentro de la dimensión de bendición, así también debe regalarle cualquier cosa que entre dentro de la dimensión de bendición. Esto excluye, por ejemplo, a mulas, y en el Tratado Talmúdico de Kiddushin también nuestros maestros aprendieron que medio de que será Shabbat, cuánto debe darle por cada especie que constituye el regalo. ¿Qué quiere decir de bendición? Bendición quiere decir cosas que se pueden reproducir. Bendición es reproducirse, ¿sí?
Por ejemplo, cuando le da rebaño, el rebaño se reproduce. Si le das de la era o de tu lagar, también son cosas que se puede utilizar la tierra para hacerlo y todo lo demás. ¿Para qué? Para que la persona, como lo que se llama en nuestro país aguinaldo, cosas así, pero aquí se lo quiere dar, ¿por qué? Porque fíjate lo que es la Torah. Él fue vendido y todo lo demás, todo lo que hizo, pero la persona va a empezar de nuevo ahorita. La persona va a empezar de nuevo. Para que no caiga en lo que hizo, para que tenga un buen comienzo de nuevo, le dice que el patrón le tiene que dar cosas que él pueda hacer, que pueda tener reproducción y en el caso tal pueda empezar de nuevo, poco a poco. Eso es lo que quiere decir aquí. ¿Sí? Lo sequerás generosamente de tu rebaño, tu era y tu lagar, y de lo que el Eterno tu Dios te haya bendecido le darás. Recordarás que tú fuiste esclavo de la tierra de Mitzrayim y el Eterno te rescató, por eso yo te ordeno esto hoy. Dice Rashi, yo les di regalos una y luego otra vez. Les regalé el botín de Mitzrayim a la hora del éxodo y luego el botín de los Mitzrim en el mar de Suf. Tú también dale un regalo una vez y otra vez. Dice aquí Rashi. Entonces, dice aquí, y sucederá que si él te dice, no saldré de ti, porque te quiere, a ti y a tu casa, y que le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y las pondrás a través de su oreja y la puerta, y él será para ti un siervo perpetuo, y también a tu sierva le harás así. Él va a ser, él puede decirlo, entonces se lleva al bedín, se coloca la oreja, como estudiamos en el Parashat Mishpatim, se lleva al bedín, se coloca la oreja dentro de la mezuzá y se dice esta persona que escuchó en Mitzrayim, en el monte Sinaí, de que no serían esclavos, ¿sí? Que serían esclavos solamente de Hashem, y este vino y quiere que se coloca sobre él mismo otro esclavo y todo lo demás, se le perfora la oreja. ¿Sí? Dice, se pudo haber pensado que esta expresión debe ser entendida tal como suena literalmente. Para rescatar esa suposición, el versículo declara, cada hombre retornará a su patrimonio y cada hombre retornará a su familia. Así pues, de ahí aprendes que la expresión siervo perpetuo solamente se refiere a perpetuidad del jubileo. Quiere decir de que él va a estar allí hasta el 50º año, cuando llegue el jubileo. No va a estar ahí, pero no como se entiende supuestamente siervo perpetuo va a estar hasta que muera, no. De ahí se aprende en el Tratado de Kiddushin. Y lo que dice, y también la sierva le harás así, no quiere decir de que con la sierva, ¿cómo se dice? La vas a agarrar y la vas a llevar también, y le vas a perforar la oreja, no. No está hablando de eso, porque dijimos que primero que ella no se vende, ni ella puede decir, ella sale con la señal de pubertad y no puede seguir siendo sierva ni nada por el estilo. Entonces no está hablando de eso, está hablando de lo anterior. Está hablando de lo anterior de lo que dijo, de que, de que le darás, ¿qué? De que vamos a ver, y cuando lo sueltes libre de ti, no lo enviarás vacío, pero se quedará generosamente y todo lo demás. De eso está hablando. Como dice Rashi. Es decir, osíécale un regalo cuando salga en libertad. Se pudo haber pensado que la escritura igualó a la mujer con el hombre incluso en lo que respecta a la perforación de la oreja, para descartar esa suposición. El versículo enfatiza, pero si el siervo dice, él puede decir, pero la mujer no puede decir. De ahí se infiere que el siervo es perforado de su oreja, pero la sierva no es perforada. ¿Quién? De ahí se dice... También se aprende también de la palabra osno, donde dice, entonces tomará una lesna y lo pondrás a través de su oreja, de la oreja de él y no la oreja de ella. Y de ahí también se aprende eso. No será duro ante tus ojos cuando lo sueltes libre de ti, ya que él trabajó por ti el valor doble de un asalariado durante 6 años, y el Eterno tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Dice Rashi, este versículo, los sabios afirmaron, el siervo hebreo trabaja de día como de noche, y eso es el doble trabajo que realizan los empleados por un día. ¿Y en qué consiste su trabajo de noche? En que su amo puede darle una esclava cananita, para que ella conciba de él, y el niño resultante será propiedad del amo, no será de él. Entonces le dice, trabaje de la noche, trabaje también la noche, que llégate a la mujer, y que salgan esclavos. Esos esclavos son para el amo. Una de las cosas que dice, no, como la Torah haría. La Torah siempre busca es misericordiosa de la persona. ¿Cómo puede ser le da así una mujer que necesita y hace lo que era nada? Así también esa persona robó.
no tuvo misericordia con la persona, no tuvo la misericordia con, eh, con este, con, ¿cómo se llama? La viejita o la anciana que sacó plata del cajero, vino y la robó. Tú no tienes misericordia también con esa persona que le robaste. Entonces, si es así, la Torah, medida por medida, tampoco tiene misericordia contigo. Trabaje de día, trabaje de noche también. Lo mismo. Seguimos, de todo primerizo que nazca de tu reces o de tus ovinos, el macho lo consagrarás al Eterno tu Dios. No harás trabajar el primerizo de tu toro, ni esquilarás al primerizo de tus ovinos. Dice Rashi, pero en otro lugar la Torah dice, no lo podrá consagrar. ¿Cómo se puede considerar esta contradicción? Aquel versículo significa que no puede consagrar el animal primerizo para que sea otra ofrenda. De aquí la Torah señala que enseña que constituye un precepto decir de ese animal, he aquí que está consagrado como animal primerizo. Según otra explicación, no es posible decir lo consagrarás, puesto que ya se dijo no podrás consagrarlo, y tampoco es posible decir no lo consagrarás, puesto que ya se dijo lo consagrarás. ¿Cómo se puede conciliar esta contradicción? Puedes consagrarlo con consagración de tasación y dar al templo una cantidad de dinero conforme al beneficio personal que tienes en el animal. ¿Sí? O la declaración de tasación se mira a ver cuánto la tasa de cuánto vale el dinero, ¿sí? De dinero, y eso se lo das al templo, lo llevas al templo. No harás trabajar el primerizo de tu toro ni esquilarás, dice aquí, nuestros maestros aprendieron de aquí que lo inverso también está prohibido, solo que el versículo habla de lo que es usual. Es decir, que también está prohibido hacer trabajar el primerizo ovino, así como trasquilar a un primerizo bovino, y no solo no hacer trabajar a un primerizo bovino, y no trasquilar a un primerizo ovino, como explícitamente dice el versículo. Delante del Eterno tu Dios los comerás, dice aquí, delante del Eterno tu Dios comerás año tras año en el lugar que el Eterno escoja, tanto tú como tu casa. Dice aquí, el versículo está hablando al Cohen. Pues ya vimos que el animal primerizo constituye uno de los dones del sacerdocio, ya sea un animal íntegro o uno con defectos, como se declara, y su carne será tuya. ¿Cuál es la diferencia en si es íntegro o con defecto? Si tiene defecto, el cohen se lo puede comer, incluso en su casa, si vive fuera de Jerusalén. Pero si es íntegro, tiene que llevarlo a Jerusalén y allá sacrificarlo y allá tiene que comérselo. Esa es la diferencia. Delante del Eterno tu Dios lo comerás. El versículo está hablando al Cohen. Pues ya vimos que el animal primerizo constituye uno de los dones del sacerdocio, ya sea un animal íntegro o uno con defectos, como se declara, y su carne será tuya. Año tras año, de aquí se aprende que no se demora el animal primerizo más de su primer año. Siendo así, se podría pensar que quizás sería inválido como ofrenda más allá de su primer año. Para descartar esta suposición, el animal primerizo ya fue comparado con el diezmo, como se declara respecto al diezmo. Lo comerás delante del Eterno tu Dios, el diezmo de tu grano, tu vino y tu aceite, los primerizos de tus reses y de tus ovinos. La comparación enseña que así como el segundo diezmo no se invalida de un año al siguiente, así tampoco el animal primerizo se invalida de un año al otro, solo que el cumplimiento de su precepto es dentro de su primer año. Si la persona lo dejó más de un año sin ofrendarlo y comerlo, habrá transgredido la prohibición de no demorarlo. Sin embargo, el animal en sí mismo no queda invalidado por eso. Año tras año, si lo degolló al final del primer año, hay que comerlo en ese día, y en el día que sigue el año siguiente, esto enseña, y el día del año siguiente, esto enseña que el animal primerizo es ingerido en 2 días y una noche. Depende del animal, cada uno depende de los 2 días y una noche, o un día y una noche, o una sola noche. Defecto, esto es enunciado sobre algo general. ¿Okay? Dice, y si hubiera un defecto en él, cojo o ciego, cualquier defecto grave no podrá sacrificar al Eterno tu Dios. Cojo o ciego está enunciado sobre cosas particulares. Otra vez viene lo de general, particular, general. Entonces tiene que aprender, se aprende lo que está en lo particular. Vamos a ver qué dice aquí.
Dice, defecto es algo general, cojo o ciego es algo particular. Cualquier defecto grave, aquí la Torá vuelve a expresar lo enunciado sobre lo algo general. Todo esto enseña que así como las cosas particulares explícitamente se refieren a un defecto al descubierto, que no es reversible, así también esto aplica a cualquier defecto visible que no sea reversible. Eso es lo que viene a explicar aquí. Eso es uno de los métodos de estudio de la Torá. Seguimos, en tu ciudades los comerás tanto el impuro como el puro juntos, como al venado y al ciervo. Solo que no comerás su sangre, sobre la tierra la verterás como agua. Para que no diga, dice Rashi, puesto que todo este animal es algo permitido, que se deriva de una categoría prohibida, ya que es consagrado, pero aún así es degollado fuera del área del templo sin necesidad de ser redimido, y es ingerido. Se podría haber pensado que su sangre también está permitida. Para descartar esta suposición, aquí el versículo dice, solo que no comerás su sangre. Entonces, con esto hemos terminado el capítulo 15 para empezar el capítulo 16. Besar Tashem, que tengamos buen día.